Hola, hola, nuevamente aquí estoy con una mujer conforme al corazón de Dios. Voy a leer el próximo capítulo en esta hora. El siguiente tema es un corazón que es fiel en la oración. Vamos a ver, ¿verdad?, qué nos dice este capítulo. El texto que se utilizó es Proverbios 31:2. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? Vamos a ver lo que nos dice la escritora. Aquí un tema que me gusta mucho dice pasión por orar. Es uno de los temas de este capítulo y quería leerlo, y empieza con la palabra en Proverbios 31:2. Revela la preocupación de una madre por el bienestar de sus hijos. Él es el hijo de sus extrañas, dando a entender que es el hijo que le pidió a Dios en oración y que fue dedicado a Dios. La expresión hijo de mis deseos sugiere que también su hijo fue el objeto de sus votos diarios y oraciones, un hijo de muchas oraciones. Como un comentarista ha dicho, la dedicación y capacitación maternal proveen el primer contacto con la instrucción religiosa, la solemne dedicación de su hijo al servicio de Dios y las repetidas y dedicadas oraciones a su favor. Su hijo no es solo su fruto, él es el hijo de sus votos, aquel quien ella ha invertido su devoción más ferviente. Cuán tierna es esta imagen de una madre que piensa, ama, actúa, habla, ora con un corazón grande y apasionada. En su devoción, ella le pide a Dios un hijo dedicada ese hijo a Dios. En su devoción, ella le pide a Dios un hijo, dedica ese hijo a Dios y luego le enseña los caminos del Señor, que hemos mencionado en el capítulo anterior. Fue como que me trabé un poquito ahí, como que tuve que volver a leer esa oración. Pero la pasión de esta madre por Dios y por criar a su hijo en sus caminos no se detiene con simples instrucciones verbales al hijo. También le habla de Dios a favor de él. Los deseos de su corazón de madre son más profundos y elevados que la enseñanza y el entrenamiento básico. Ella es una madre que ora, que invierte sus mayores esfuerzos en alimentar un andar recto con su Dios, para así poder orar con efectividad por su hijo. Como una mujer conforme al corazón de Dios, está atenta a su propio andar con Dios, lidiando con cualquier pecado que pueda haber en su propia vida, para así estar preparada para entrar en la santa presencia de Dios e interceder por su amado Hijo. Permítame compartir cómo yo comencé a vivir la misión diaria de Dios, de caminar con Él y orar a Él. Como madre cristiana, deseaba desesperadamente que mis hijos se entregaran al amor del Salvador. Mi mayor aspiración era que Catherine y Courtney fueran cristianas, pero eso era algo que yo no podía lograr. Solo Dios puede hacerlo. Así que yo no tenía ningún lugar a donde ir con este deseo que sentía en mi corazón por mis hijas, sino solo a Dios. Cada mañana al levantarme sabía que le estaría pidiendo a Dios durante mi tiempo de oración que tocara los corazones de mis hijas y les abriera a Jesús. También sabía que la palabra de Dios dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:8. Yo no quería que mi pecado o mal genio privaran a Dios de escuchar mi petición por mis hijas. Ningún pecado otorgaba un placer momentáneo que valiese lo suficiente en comparación con la salvación eterna de mis hijas. Deseaba algo mucho mayor que el breve placer que tiene con poder dar mi opinión, ceder el enojo, escoger no someterse a los planes de mi esposo para mi familia y
y una multitud de otros pecados que pudieran sentirse bien en el momento, yo quería ganar 2 almas para Dios. El destino eterno de mis hijas estaba en juego. Esa es la mentalidad de la madre piadosa de Proverbios 31:2, ya que habla de su hijo como el hijo de mis deseos. Y tal es la mentalidad que usted y yo necesitamos tener en él acerca de nuestros propios deseos, de nuestros propios hijos. Debemos estar comprometidas a mantener una vida piadosa porque el alma de nuestro hijo está involucrada. También nos esforzamos por tener un andar y una vida rectas para así poder orar con eficacia por nuestros hijos. Otra cosa que yo deseaba para cada una de nuestras hijas era un esposo cristiano. Otra vez me topé con el hecho que yo no podía lograr esto, así que nuevamente me volví a Dios con mi ferviente petición y era algo justo de pedir. Después de todo, mi papel era ser una madre que se esforzaba en caminar con Dios, y oraba con fervor para que sus hijas lo conocieran, lo siguieran y que fueran bendecidas con esposos cristianos. Estoy segura de que las siguientes declaraciones son obvias, pero les voy a decir de todas formas. Primero, no oraba porque Catherine y Courtney cada día, pero mi profundo deseo de verlas desarrolladas espiritualmente estaba presente cada día, y aún lo está. Llevo a mis hijas en mi corazón cada minuto de cada día y aún lo hago junto con sus esposos y sus futuros hijos. Nunca he pasado un día sin pecar, pero por el bien de Catherine y Courtney, mi deseo de que caminen con Dios, yo hacía el mayor esfuerzo y aún lo hago, intentaba y aún trato caminar en forma correcta de acuerdo a los valores de Dios y no a los del mundo o los míos propios. Me tomaba en serio y aún lo hago los mandamientos de Dios de dejar el comportamiento pecaminoso y de hacer aquello que le complace a Él y que lo refleje a Él. Todos estos esfuerzos me preparaban para orar a favor de mis hijas. Lo otro que podemos hacer, además de adiestrar a nuestros hijos en la palabra de Dios y sus caminos, es orar por ellos. Esa es la primera parte. Pero sí, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo logramos esto? Como una mujer conforme al corazón de Dios, adopta un amor y un compromiso de orar por sus hijos. ¿Cómo es que usted y yo podemos cumplir la misión de Dios de orar por nuestros hijos e hijas? Aprenda de madres y abuelas piadosas de oración. Algunos ejemplos de la vida real pueden animarle y servirle de modelo en el papel de una madre que ora. Inmediatamente después de su conversión, la mamá de Billy Graham apartaba un tiempo cada día para orar solo por Billy y el llamado que ella creía que él tenía. Su madre basó sus oraciones en 2 de Timoteo 2:15, pidiendo que lo que él predicara tuviera la aprobación de Dios. Larry Eames, obrero de Navigators, tenía un amigo piadoso cuya madre había orado por él 1 hora diaria desde que había nacido. Jen Hendricks, esposa del profesor Howard del Seminario Teológico de Dallas, pasó una temporada en oración intensa por uno de sus hijos. Eso fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida, admite Jen. Él estaba tan alejado del Señor y de nosotros. Me sentía como si el mismo diablo estuviera acechando a mi hijo. Oré entonces como nunca lo había hecho antes. Me encontraba en un retiro de damas cuando la señora Hendricks nos contó que durante los 6 meses que esta situación continuó, ella se comprometió con Dios a renunciar a su almuerzo para orar 1 hora por su hijo, hasta que Dios
finalmente tocó su corazón. La hija de Bud Pierce, fundador de World Vision, dice de sus abuelos: en los 2 años que siguieron a la muerte de su abuela, Dios se llevó al abuelo y a la abuela Pierce con él también. Los 3 habían sido poderosos guerreros de la oración a favor de mis padres, quienes oraron a través de las diferentes crisis y apoyaron el ministerio proveyendo generalmente un escudo continuo de oración. ¿Cuál de estos modelos estará siguiendo esta semana? Pídele a Dios que le muestre cómo ve Él a sus hijos. A medida de que lea sobre las madres devotas de la Biblia y todo lo que sus hijos lograron para Dios, podrá tener una idea de la visión de Dios para sus propios hijos. Una de las madres escogidas por Dios fue Ana, cuyo hijo Samuel comenzó a ministrar para el Señor a una tierna edad, y luego guió al pueblo de Dios como profeta y sacerdote. 1 Samuel 3:1. La amorosa y humilde Elizabeth, Lucas 1:60, enseñó a su hijo desde muy joven a amar a Dios, y luego su ministerio como Juan el Bautista conmovió la pasión del pueblo a medida que predicaba y preparaba el camino del Señor Jesús. Lucas 3:4. Y a nosotras nunca nos deja de conmover María, la joven mujer que halló gracia delante de Dios. Lucas 1:30, y fue bendecida entre las mujeres, para enseñar y adestrar y amar a su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pasión por un adiestramiento piadoso. Si bien es importante que oremos por nuestros hijos, por su salvación y por sus esposas cristianas, no debemos conformarnos con la oración. También debemos ser ejemplo de una vida dedicada al Señor y adiestrar a nuestros hijos a seguir sus caminos. En muchas ocasiones la mujer comienza bien, se casa, desea un bebé, ora por un bebé, tiene un bebé y pasa por una ceremonia en la iglesia donde dedica el bebé a Dios. Pero entonces sucede algo: el bebé se convierte en la razón por la que deja de asistir a la iglesia. Natalia, una joven madre de mi iglesia, me llamó para contarme un dilema típico. Cada vez que ponía al bebé en la guardería de la iglesia, se resfriaba. Ella sabía que el bebé necesitaba estar en la iglesia y ella también. La familia necesitaba adorar unida los domingos, así que estaba pensando qué podía hacer. A medida que hablábamos, se le ocurrió una solución. Iba a llevar al bebé al servicio de la iglesia y sentarse con él en la hilera del fondo. Si el bebé se ponía inquieto, Natalia saldría al recibidor, donde podría escuchar el mensaje a través de los parlantes que había allí. Si el bebé aún con eso no se calmaba, entonces caminaría alrededor del patio de la iglesia con el bebé en el cochecito. Natalia se sintió muy aliviada al ver que toda la familia podía volver a la iglesia nuevamente. Pero lograr esto no es fácil y lo sé. En la mayoría de la familia, la esposa y madre, esa es usted y yo, es la clave para llevar a la familia a la iglesia en la mañana. ¿Y qué podemos hacer usted y yo para llevar a nuestra familia a la iglesia con más placer y menos lucha? Primero que todo, hable sobre la iglesia con entusiasmo durante toda la semana. Permita que sus hijos vean que está ansiosa de que llegue el día del Señor. Comience el sábado los preparativos para el domingo. Saque la ropa especial que usarán para ir a la iglesia. Asegúrese de que se han bañado y lavado el cabello. La noche anterior comience a preparar el desayuno y el almuerzo el domingo. Una cosa más, acostarse temprano el sábado resulta que en la mañana del domingo sea mejor. Otra manera en la que adiestramos a nuestros hijos en los caminos de Dios es llevándolos, no importa su edad, a la iglesia para que estén más en contacto con su pueblo y sus actividades. Asiste a la iglesia y a la escuela.
dominical el domingo por la mañana, y no se pierda el servicio de la noche tampoco. El miércoles en la noche la iglesia tiene por lo general algo para los niños y para el grupo de jóvenes, y quizás tiene actividades para todas las edades. El involucrar a sus hijos es vital para entrenarlos en el conocimiento de Dios y en el servicio de Él. Le concedo que cada oportunidad en sí misma no parece ofrecer mucho, pero cuando se suma una a la otra, hace que esa exposición frecuente y regular a la palabra de Dios y su pueblo durante toda la vida logre una firme convicción sobre nuestras prioridades, a quien servimos. El llevar a nuestros hijos a la iglesia para algo más es una visita de cortesía del domingo. Es parte esencial de su adiestramiento en la piedad. Cuando nuestras dos hijas estaban creciendo, de continuo les recordábamos que sus prioridades eran primero la familia, segundo la iglesia y el tercero el colegio. Siempre que había un evento en el colegio les decíamos: suena divertido y quizás puedes ir, pero si surge una oportunidad especial para nuestra familia, o si una actividad de la iglesia está en conflicto con el evento del colegio, vamos a tener que dejarlo de lado. Por supuesto, animábamos a nuestras hijas a traer sus amistades. La iglesia siempre primero. Del colegio a las actividades de la iglesia. Pero Jimmy y yo aplicábamos el método de lo bueno, lo mejor y lo óptimo a nuestras actividades familiares, así que poníamos la familia primero, asegurándonos de llevar a nuestras hijas a la iglesia. Y como no podía ser de otra manera, llevarlas a ellas allí significaba conducir. ¿Qué madre no está continuamente conduciendo el auto para llevar a sus hijos al colegio, a una fiesta, el juego de pelota, el juego de fútbol americano, al juego de balompié, a la natación, al ballet, al gimnasio, llevarlos de compras y a casa de amistades? Y yo le añadí a toda esa actividad llevar a las niñas a la iglesia, a las actividades de su grupo de jóvenes y a las casas de otras familias de la iglesia, y era una locura. Muchos viernes en la noche Jimmy y yo dejábamos a las niñas en el lugar de patinaje para una noche de actividad con su grupo de la iglesia. Luego nos acostábamos, colocábamos la alarma del reloj para la medianoche. A esa hora nos despertábamos e íbamos a recogerlas. Otras veces, cuando el grupo de jóvenes tenía una actividad en la iglesia que duraba toda la noche, poníamos la alarma a las 6:30 am el sábado y las recogíamos a las 7. Cuando terminaban, esto ciertamente implicaba muchos sacrificios. Hubiera sido más fácil para nosotros que las niñas se quedaran en casa, pero el resultado final de estas actividades buenas, seguras, divertidas, donde estaban en contacto con la palabra de Dios y conocían a líderes y de jóvenes piadosos, juntamente con otros muchachos cristianos, y escuchaban el evangelio y conocían a Dios, sobrepasa todas las inconveniencias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la primera parte de este capítulo y le voy a leer prontamente Respuestas del Corazón.